Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos los que nos escuchan, un saludo en donde quiera que se encuentren. Hoy iniciamos nuevas clases sobre técnicas que se utilizan en el laboratorio y que todas tienen que ver sobre biología molecular, que es prácticamente lo que más se utilizan actualmente. No lo vean como una clase de que tienen que aprendérselas todos, sino sobre todo para los que se dedican a hacer investigación o trabajo de laboratorio puedan tener a lo mejor un reforzamiento de lo que ya sabían. Y vamos a empezar con esta parte de la electroforesis. Cuando el hombre pudo finalmente aprender mucho sobre la naturaleza, lo primero que le llamó la atención fue las descargas eléctricas, primero la energía estática y todo lo que tenía que ver con la electricidad, ¿no? Entonces, cuando ya pudieron hacer uso de la corriente eléctrica de manera controlada, lo primero que se les ocurrió fue ponerlos en ese campo todo lo que encontraban, es decir, agua, saliva, si encontraban pues sangre, lo ponían sangre, ¿no? Y hacían análisis de todo. Más adelante vamos a ver otros ejemplos de lo que podían hacer. Y así empezaban con el análisis de todo. Y lo primero que les voy a mostrar es esta técnica que se llama electroforesis. Lo que tienen enfrente es electroforesis de proteínas. Electroforesis es la separación de moléculas en un campo eléctrico. Una de las cosas que deben tener presente cuando se hace electroforesis es que la fuente de poder transforma la corriente alterna, los enchufes que están en la pared, en corriente directa, ¿no? De manera que si tienen una polaridad bien definida en los polos del circuito eléctrico, ¿no? El polo positivo es el cátodo y el polo negativo es el ánodo, ¿no? Al revés, el ánodo es el positivo y el cátodo es el negativo, o como sea, no me acuerdo bien, pero lo que sucede en este campo eléctrico es las moléculas que se van a separar pues van a tener una carga opuesta para que se puedan mover, ¿no? Entonces va a tener una carga negativa las moléculas. La dirección de la migración es en ese sentido, es decir, hacia abajo, es decir, hacia el polo positivo, y se van a separar en una matriz que generalmente es una gelatina. También se utilizan otras sustancias, por ejemplo para proteínas se utiliza poliacrilamida, que es un precursor de un polímero, se polimeriza en agarrosa, que es una gelatina. Al final se saca esta placa y se tiñe con un colorante y se unen con las proteínas y le da esta coloración, lo que está aquí a la derecha, ¿no? Todo eso que está aquí es una mezcla de proteínas, se disolvió, se determinó mediante la electroforesis en la tinción con colorantes específicos, ¿no? Con específicos me refiero para el tipo de proteínas, porque tienen enlaces peptídicos y todo lo que tienen los aminoácidos, ¿no? Otra cosa de la electroforesis de proteínas es que se puede utilizar una escalera de peso molecular, ¿no? En el que se utiliza para ácidos nucleicos, y ven aquí el caso de estas proteínas que ya se sabe su peso molecular. La más grande es la miosina, que tiene un peso molecular de 200.000, y en este caso la más pequeña es la lisosima con 14.000, ¿no? Entonces las proteínas se van a separar por su carga y lo más importante, como pueden ver ahí, por su tamaño, por su peso molecular. Las más pequeñas se mueven más rápido, migran más hacia la parte de abajo, hacia el polo positivo, mientras que las más pesadas les cuesta más trabajo moverse en ese entramado que forman estos polímeros de poliacrilamida o agarosa, como les digo. Entonces se crea una separación basada en los pesos moleculares, ¿no? Y en el carril número 1 se forma esta gráfica, ¿no? Que está aquí abajo. Y la migración relativa se refiere a la distancia que recorrió cada una de esas proteínas. Por ejemplo, puede ver que la más pequeñita migró más distancia a partir del punto de aplicación. Entonces se grafica y en la parte inferior se pone más a la derecha, ¿no? Las moléculas más pequeñas. Es esta gráfica que representa todas estas proteínas y se aplica en un papel milimétrico, pero también se aplica a logaritmos del peso molecular según la línea recta, y la línea recta sirve para calibrar una determinación de pesos moleculares, donde cual tenemos esta proteína única que está en el carril número 2, pues está entre 31.000 y 45.000, es decir, entre la ovoalbúmina y la anhidrasa carbónica, ¿no? Es muy difícil de decir que cuál es el peso molecular de esta proteína nada más a simple ojo humano, pero sabemos que es más de 31.000, pero menos que 45.000, y la distribución de las proteínas no es exactamente lineal, ¿no? Por eso es difícil precisar a simple ojo humano y por eso se utilizan logaritmos. Pero ya con la gráfica ya se pueden medir la migración de esa proteína, entonces ya se puede hacer una interpolación de la distancia y se hace al revés, es decir, se empieza que en el eje X se traza una línea recta, se va hacia arriba y se lo intersecta y se traza una línea recta hacia la izquierda para saber el peso molecular de estas proteínas, en este caso de esta proteína desconocida. Bueno, esto fue la electroforesis en una sola dimensión. Hay otras proteínas que se pueden separar por electroforesis en dos dimensiones. La primera separación se separan nada más las proteínas
aprovechando las propiedades de las proteínas que se llaman por punto isoeléctrico, ¿no? El punto isoeléctrico es el valor del pH en la cual una proteína tiene una carga neta de 0, ¿no? Quiere decir que algunos de sus radicales o cadenas laterales de los aminoácidos que las componen pueden tener carga positiva y otros pueden tener carga negativa. Entonces la suma algebraica de cuántas cargas positivas y cuántas negativas da un valor de 0, ¿no? Si hay cargas y si hay personas que creen que no hay cargas o no existe cargas, no, sí tiene cargas, pero la carga neta positiva es igual a la carga neta negativa. A ese valor de pH, este es el punto isoeléctrico, y entonces lo que ven aquí, es decir, para la peptina que es de punto isoeléctrico menor a 1, que se va a mover en una corriente de pH desde 1 hasta 14, que es la disminución del pH, ¿no? Esta proteína que tiene punto isoeléctrico menor a 1 se va a mover más rápido por tener el valor del punto isoeléctrico más pequeño, y la que tiene el mayor valor de punto isoeléctrico es la lisozima con un valor de 11. Y aquí en este tubo hay un gradiente de pH. El pH más bajo o ácido está aquí más abajo y el pH básico o alcalino está aquí arriba. Entonces primero las proteínas se separan ahora por el punto isoeléctrico, que es el pH en el cual la proteína no tiene carga eléctrica. Una vez que se separaron, se saca del tubo, se quita este tubo, se pone sobre otro gel, pero se lo inclina de forma horizontal, y entonces se separan las proteínas ahora por su tamaño, por su peso molecular. Entonces se tiene una electroforesis en dos dimensiones. La primera es por el punto isoeléctrico y la segunda separación es por el peso molecular que vimos en el anterior caso. Estos geles, ven este tipo de manchas, aquí dice hacia la izquierda y derecha, ven estas flechas que van hacia la derecha, que es el punto isoeléctrico. Esta flecha que viene de arriba hacia abajo, que es por el peso molecular. Entonces esto da una separación en dos dimensiones, la primera por el punto isoeléctrico y la segunda por el tamaño, no por el peso molecular. Y esto fue el inicio de lo que ahora se conoce como técnicas ómicas o técnicas de proteómica, ¿no? Un gel de una publicación en donde pueden ver que aquí hay gradientes de pH de 6 a 4.5 y el tamaño es de 94 kilodaltons a 20.1, ¿no? Entonces el gel que compara, vamos a suponer que esta parte A es de una electroforesis en dos dimensiones de un ratón alimentado con una dieta control, y en el caso B sería un ratón alimentado con alto grado de lípidos saturados, ¿no? Con altos grados de proteínas de origen, de lo que ustedes digan. Entonces ustedes comparan este tipo de proteínas y vean cómo les apareció. Aquí esta proteína que estoy señalando en la parte superior está más intenso este puntito que este punto que está en la izquierda, y al revés, aquí hay otro puntito que está medio más intensa arriba de la proteína número 6, está más intensa a la electroforesis correspondiente a la izquierda, ¿no? Entonces con estas técnicas empezaron a demostrar que habría la inducción de la síntesis de unas proteínas o la desaparición de otras por manipulaciones éticas o ambientales, por manipulaciones ambientales o de fármacos, por exposición a sustancias tóxicas o orgánicas. Entonces esto fue el inicio de lo que se conoce como proteómicas, son análisis de proteínas en dos dimensiones. Y para terminar les comparto un video demostrativo de cómo es la electroforesis de ADN en gel de agarose, ¿no? Una animación muy explicativa, te lo dejo aquí en pantallas finales que estoy seguro no te va a defraudar. Hasta aquí nuestra clase de hoy. En el próximo video hablaremos sobre otra técnica que es el Western blot. No te pierdas esta clase que va a estar muy interesante. Estaremos subiendo más información en nuestra página web en www.dmedinet.com, en la pestaña de biología molecular. Ahí estamos activos con otros cursos e información tanto para profesionales como para pacientes, y nos vemos en un nuevo video.